Mira esto. Estamos frente al Audi Q7 2027, y antes de que digas es otro SUV más, déjame decirte algo que casi nadie está entendiendo. Esto no es un simple rediseño. No es un facelift, y definitivamente no es una actualización para seguir vendiendo lo mismo. Lo que estás viendo aquí es una respuesta directa al momento más crítico que está viviendo la industria automotriz en este momento. Porque mientras muchas marcas están corriendo hacia lo eléctrico, otras están perdiendo identidad. Audi está jugando un juego completamente diferente. Y esto no es casualidad. Acércate. No lo veas como un coche más. Obsérvalo como lo que realmente es. Una decisión estratégica. Lo primero que cambia no es lo que esperas. No es la parrilla. No es el tamaño. Es la intención del diseño. Mira esos faros. Aquí Audi no está improvisando. Está utilizando una evolución real de su sistema Matrix LED digital. Pero no te lo voy a explicar como ficha técnica. Te lo explico fácil. Imagina que estás manejando de noche. Normalmente, o tienes luces altas o bajas. Aquí no. Este sistema literalmente dibuja la luz en la carretera. Detecta coches, señales, incluso peatones, y ajusta el haz de luz en tiempo real. No apaga, no prende, modula, como si el coche entendiera el entorno. Y esto cambia algo clave: la fatiga al conducir. Porque ya no estás corrigiendo constantemente la iluminación. El coche lo hace por ti. Ahora, míralo de frente. La parrilla sigue siendo grande, sí, pero ya no intenta imponerse de forma agresiva. Esto es importante. Audi está abandonando ese lenguaje de más grande es mejor. Ahora es más limpio, más preciso, más europeo. ¿Por qué? Porque el mercado cambió. El cliente premium ya no quiere exceso, quiere coherencia. Las líneas laterales son más tensas, más marcadas, pero sin exagerar. Y esto tiene una consecuencia directa. El coche se percibe más bajo, más deportivo, aunque sigue siendo un SUV grande. Y aquí viene algo que muchos no ven. Esto mejora la aerodinámica. No es solo diseño, es eficiencia. Los rines, dependiendo de la versión, crecen. Pero no por estética solamente, también afectan la estabilidad, el contacto con el suelo, la sensación de control. Y aquí es donde empieza lo interesante, porque todo esto apunta a algo. Audi no está intentando hacer el SUV más llamativo. Está intentando hacer el más equilibrado. Ahora sí, abre la puerta, y aquí cambia completamente la conversación. Entras, y lo primero que notas no es la pantalla. Es el silencio. Ese silencio no es casualidad. Es resultado de aislamiento acústico mejorado. Cristales más gruesos, mejor sellado. La consecuencia: menos ruido exterior, más sensación de lujo real. Ahora sí, mira el interior. Pantallas, sí, pero no es un espectáculo exagerado. Y esto es una decisión, porque muchas marcas están saturando. Pantallas enormes, funciones innecesarias, interfaces confusas. Audi no fue por ahí. Aquí tienes un sistema más refinado, más lógico. El cuadro digital, completamente configurable. Puedes ver navegación, consumo, asistencias, y cambiar todo desde el volante. Y aquí hay un detalle importante: la velocidad de respuesta. No hay retraso, no hay ese pequeño lag que rompe la experiencia. Porque Audi sabe algo: la fluidez es lujo. Ahora baja la mirada, pantalla central. Este sistema es una evolución del MMI. Más limpio, más intuitivo. Pero lo importante no es que se vea bien, es cómo se usa. Por ejemplo, ¿quieres cambiar la temperatura? No necesitas entrar a submenús. Está ahí, directo. ¿Quieres conectar tu teléfono? No hay procesos largos, se hace rápido. Esto parece básico, pero en la práctica, marca la diferencia entre un coche cómodo y uno frustrante. Ahora toca los materiales. Esto no es plástico con textura. Es cuero real, aluminio, superficies bien terminadas. Y aquí, Audi sigue marcando diferencia, porque muchas marcas han bajado calidad para invertir en pantallas. Audi no. Aquí hay equilibrio. Ahora siéntate bien. Ajusta el asiento. Y aquí entiendes algo clave. Este coche está hecho para viajar, no para impresionar en una prueba corta, para vivir con él. Los asientos tienen soporte, comodidad. No te empujan como un deportivo, pero tampoco te dejan suelto. Es ese punto medio perfecto. Ahora, encendámoslo. Silencio. Aquí no hay dramatismo. No hay ruido exagerado. Y esto tiene una razón.
El Q7 2027 sigue usando motores de combustión, pero con electrificación ligera. Y aquí es donde te lo explico como amigo. Tienes un motor V6 turbo, pero no trabaja solo. Está acompañado por un sistema de 48 voltios. ¿Eso qué significa? Que en momentos clave, el coche recibe ayuda eléctrica. Cuando aceleras, hay un pequeño impulso extra. Cuando vas constante, puede ahorrar combustible. Incluso puede apagar el motor en ciertas condiciones. Todo sin que tú lo notes. Y aquí está la clave. No cambia la experiencia, la mejora. Ahora imagina esto en carretera. Aceleras, y el coche responde con suavidad. No es explosivo, pero es consistente. Siempre tiene fuerza. Siempre responde. Y eso genera confianza. La dirección, ligera en ciudad. Más firme en carretera. Y la suspensión, aquí está el verdadero trabajo de Audi. Puede adaptarse, ser cómoda, o más firme, dependiendo de cómo manejes. Esto hace que el coche sea versátil. Y aquí viene algo importante. Las asistencias. Este coche está lleno de sistemas. Pero no son invasivos. No te quitan el control. Te ayudan. Y esto no es casualidad. Audi sabe que el conductor premium no quiere perder control. Quiere apoyo, no dependencia. Ahora volvamos al interior. Porque hay algo más profundo aquí. El diseño. No es futurista extremo. Y eso es intencional. Porque Audi está apostando a largo plazo. Un interior exagerado. Cansa. Este no. Este envejece bien. Y eso es valor real. Ahora hablemos del espacio. 3 filas. La tercera, usable. No perfecta, pero funcional. Y eso importa. Porque muchos SUV fallan aquí. Ahora salgamos. Míralo otra vez. Y aquí pasa algo interesante. No te abruma, pero impone respeto. Y eso es exactamente lo que Audi quería. Ahora vamos a lo que nadie te dice. Este coche no es una revolución. Es una evolución estratégica. Audi no está intentando romper el mercado. Está intentando mantenerse relevante. Mientras otros arriesgan, Audi equilibra. Consecuencia, un coche sólido, pero no el más emocionante. Y aquí viene la pregunta real. ¿Eso es bueno o malo? Depende de ti. Porque muchos están comprando mal. Buscan lo más nuevo, lo más llamativo, pero no lo más funcional. Y este coche es funcional. Ahora hablemos del mercado. Este Q7 compite con BMW X5, Mercedes GLE, y aquí Audi no gana en espectáculo, pero sí en equilibrio. Y eso atrae a un tipo específico de comprador. El que no necesita demostrar nada. El que entiende el producto. Ahora, ¿qué pasa con el precio? Con el tiempo, estos coches se estabilizan. No caen tan agresivamente, porque mantienen valor percibido. Y eso es importante. Ahora la gran pregunta. ¿Esto es innovación o reacción? Y la respuesta real es ambas. Audi está reaccionando, pero lo está haciendo bien. No se está desesperando. Está ajustando. Y eso puede ser más inteligente. Ahora te lo dejo claro. Este coche no es para todos. No es para el que busca atención. Es para el que busca consistencia. Y eso es mucho más difícil de lograr. Así que ahora dime tú, si lo tuvieras enfrente, ¿lo elegirías por lo que es? ¿O lo descartarías por lo que no intenta ser? Porque esa decisión define mucho más de lo que crees. Nos vemos en el siguiente video.